Muy bien. Profesora Marina, profesora Elsa, profesora Laurita y profesora Carla Callizay. Sigamos considerando que estamos grabando, entonces si algún compañero luego quiere revisar, va a poder ver la sesión, ¿no? Estábamos con la consulta de la profesora Laurita. Sí pueden subir el enlace a YouTube, sí, no hay problema, ¿no? Pero teniendo cuidado de esta posible situación a la que les hacía referencia, ¿no? En algunos casos YouTube puede bloquear, incluso después de haber publicado por algunas horas un video, puede bloquear el video. Por ejemplo, recuerdo hace un año y medio más o menos, que di un módulo en la pedagógica. Un maestro estaba sin solera, sin polera, sin nada, porque estaba haciendo súper calor, ¿no? Era de una zona dispersa de Santa Cruz. Entonces, yo revisando mi presentación, no había ningún niño, no había alguna imagen que vaya en contra de las buenas costumbres y la moral, pero recordé, ¿no? Recordé que el profesor estaba, ¿no? Sin ninguna prenda de vestir. Y obviamente entendemos, ¿no? Por nuestro contexto, estaba haciendo mucho calor y justo él participó. Entonces, mi esposo, que es comunicador, ha trabajado de editor también en medios de comunicación, me explicaba que posiblemente a partir de esa imagen se haya hecho la censura, ¿no? Entonces, eso, profesora Laurita, pueden subir, pero no sé, tal vez subir por lo menos un día antes al jueves, que es el jueves 9 que tienen que entregar la tarea, y si realmente no lo ha bloqueado, ya ustedes subir el enlace como tarea, ¿no? Ya asegurándose que uno va a poder tener acceso, ¿ya? Gracias. A usted, profesora. ¿Alguien más tiene hasta acá alguna duda hasta el momento? Nadie. Ya, me alegra mucho. Entonces, en la primera semana han entregado muy buenos trabajos, ¿no? Le vamos a dar la palabra al profesor Enrique. Entonces, esta semana no tiene que ser la excepción, ¿no? Voy a esperar también muy buenos trabajos, muy bien elaborados. Ustedes son muy creativos. Entonces, va a ser su ensayo. Y algunos incluso ya, tal vez ya han trabajado, ¿no? Con tableros de comunicación. Entonces ya tienen esa experiencia. Profesor, ¿a quién tenemos que ceder? Enrique, profesor Enrique, adelante por favor y prende su camarita. Muy bien, licenciada. Mi consulta es la siguiente. Yo actualmente trabajo como maestro de educación alternativa en el área técnica tecnológica de textil y confección. ¿Ya? Y en mi área puedo aplicar esto de los tableros, ya que también tengo pues una diversidad de participantes y tengo unos dos o tres participantes que tienen me parece que no he averiguado bien de su vida, sinceramente, pero tienen un bajo nivel de comprensión. Que si no avanzan como todos los demás, entonces, ¿puedo aplicar en esa situación, licenciada? ¿O bien tengo que buscar siempre con niños? Ya, muchas gracias, profesor Enrique. De hecho, no es obligatorio que ustedes hagan una demostración, ¿no? Era solamente una idea que les daba. El video es suficiente que ustedes muestren el tablero, ¿no? Pero también pueden mostrar cómo han elaborado y sí explicar cómo se aplicaría. Hasta ahí es suficiente. Pero si alguien puede hacer una demostración, ¿no? Una demostración con, ay, perdón, aquí si lo ven, a ver, le voy a recorrer. Mi perrito molesta cuando estoy en clase, mil disculpas. Entonces, si alguien puede hacer una demostración, bienvenido, pero ojo, no es obligatorio.
Sí, profesor Enrique, puede hacer con un estudiante de alternativa, ¿no? Es decir, ya que son estudiantes que están en la etapa de la adolescencia, ¿no? Son jóvenes, no hay ningún problema. Eh, Estos tableros de comunicación se utilizan para personas que tienen dificultades en la comunicación. Permítame un ratito, a ver. Vida, llama. Gracias. Entonces, que tienen dificultades permanentes o tal vez por alguna situación, ¿no? Tal vez un accidente, una enfermedad y están en tratamiento, pero se van a recuperar. O tenemos incluso estudiantes que posiblemente estén viviendo no sé, un proceso de duelo, ¿no? Y están atravesando un trastorno y emocional, una depresión y no quieren hablar y eso les va a ayudar, pero no reemplaza, ¿no? Entonces, en esos estudiantes, profesor Enrique, que usted hace referencia y que ha notado que les cuesta comprender, pero que no tiene la seguridad de que tenga una discapacidad intelectual, sí puede hacer la demostración, no hay ningún problema porque no solamente se aplica a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Se aplica también a, 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 a cualquier estudiante con esa necesidad de tener un apoyo para poder interactuar mejor, para poder comunicar lo que siente, lo que quiere, lo que le molesta. Entonces, haga la prueba, puede hacer la prueba, ¿no? Con uno de esos dos estudiantes o alguno otro que desee apoyarle para que haga una breve demostración. Y si realmente no quieren salir en el video y les reitero, tal vez ellos pueden estar de espaldas, que se vea solo su nuca, pero que se ve el tablero, ¿no? Y se les escucha a usted haciéndole alguna pregunta, como veíamos en el video, y el que pueda señalar. Entonces, no es necesariamente con niños, no es de uso exclusivo para niños, se puede trabajar con jóvenes también, incluso con adultos, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ya, profesor Enrique? A ver, vamos a ver, ojalá le vaya muy bien. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda con relación solo a esta primera tarea? Muy bien. Ya, muy bien. Pasaremos entonces a la siguiente. Les reitero la recomendación. Asegúrense, por favor, de que se pueda ver el video a partir del enlace, ¿no? Eso es importante. Y ya, muy bien. Luego tenemos el foro, ¿no? Felicitarlos en la semana 1. La mayoría ha respondido a la interrogante y luego ha tratado de generar un diálogo también con sus compañeros de forma respetuosa, incluso en algunos casos se han dado la oportunidad de hacer una crítica a sus compañeros, de corregir algo, pero siempre en el marco del respeto, y eso es muy valorable en este grupo, ¿no? Han tenido también la capacidad de escuchar la devolución de sus compañeros, pero no todos, ¿no? Algunos simplemente han respondido a la pregunta y nada más. Entonces, para esta segunda semana voy a ir ajustando más la exigencia y tienen que, obviamente, responder, pero también hacer una retroalimentación a la participación de por lo menos unos 2 compañeros, ¿no? Tal vez considerando algo que les ha llamado la atención de su participación, tal vez sustentando con algún autor, haciéndole una crítica constructiva, etcétera, ¿no? En el foro 2 de esta unidad 2, la pregunta que tienen también en plataforma, se los he puesto la pregunta, es de qué manera el uso de herramientas digitales para la creación de pictogramas
puede contribuir a mejorar la comunicación y la participación de los estudiantes dentro del aula. En la demostración muy breve que se los hice en el aula, ¿no? Con el pictotraductor, donde nosotros colocamos un texto o podemos usar el audio, la voz, para que se convierta en un texto, pero usando pictogramas. A veces se utiliza texto, ¿no? O sea, palabras, porque no se tiene para todo pictogramas. Entonces, pueden considerar este ejemplo para responder esta pregunta o explorando la plataforma de ASAC también van a ver experiencias concretas de maestros, van a ver ejemplos mucho más concretos y les va a servir de insumo para poder responder esta pregunta. ¿Ya? Entonces, aquí están la rúbrica, es decir, los criterios, ¿no? Es importante lo que les hacía referencia ahora, la interacción en el foro, ¿no? Que para el primer foro he sido flexible en el sentido de que algunos ya cuando se estaba terminando el plazo han respondido a la pregunta y pare de contar y no han participado con sus compañeros, ¿no? Entonces, para este foro, por favor, traten de, por lo menos, responder o interactuar con 2 compañeros, porque eso también está dentro de la rúbrica, ¿no? Como criterio. Y estaba también en el foro 1, pero por estar empezando y calentando motores, no he sido muy exigente, pero ahora lo voy a hacer, ¿sí? Creo que en el foro no hay mucho más que explicar. Y ahora sí pasemos a la actividad ¿no? de aplicación e innovación. Es la aplicación de pictogramas en una actividad de A. Tipo de actividad de aplicación pedagógica que consiste en diseñar y aplicar pictogramas en el aula para facilitar la comprensión de estudiantes. Objetivo, aplicar pictogramas en una situación real dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la comprensión de las instrucciones, perdón. Repito, aplicar los pictogramas en una situación real dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la comprensión de las instrucciones y la participación activa de los estudiantes. En base al contenido desarrollado en la unidad didáctica 2 sobre pictogramas, aplique una secuencia gráfica en una actividad de aula y reflexione de forma breve sobre su utilidad en la comprensión de instrucciones y la participación de los estudiantes. Me voy a detener aquí, donde estamos, secuencia gráfica. La secuencia gráfica era, por ejemplo, ¿no? Poner un pictograma donde el estudiante está está dibujando, luego otro pictograma donde pinta ese dibujo y luego donde recorta. Así clarito, puntual. Dibuja un árbol, pinta el árbol y luego recorta por el borde ese árbol, ¿no? Entonces, esa secuencia gráfica, habíamos puesto ejemplo, involucra eso, ¿no? Para una actividad en el aula. Otra cosa puede, no sé, podrían poner alguna actividad ya de mayor movimiento, ¿no? Guardamos las cosas en la mochila, también había este ejemplo en la clase, guardamos las cosas en la mochila, hacemos fila, otro pictograma y el tercer pictograma jugamos una ronda, ¿no? O jugamos con pelota. Entonces, tiene que ser algo concreto, ¿no? Pueden usar una secuencia gráfica de 3 o más pictogramas. Yo les sugiero que no sean demasiados pictogramas, máximo 5 pictogramas, porque precisamente si esta persona tiene dificultades para comprender, no vamos a hacer una secuencia gráfica de 10 pictogramas. Por más que sean gráficos sencillos, muy
muy explícitos, muy concretos, o sea, no lo vamos a apoyar, ¿no? Entonces, traten de hacer una secuencia gráfica entre 3 a 5 pictogramas, pero que tenga relación una actividad con la otra, ¿ya? ¿Dónde estamos? Y reflexione de forma breve su utilidad en la comprensión de instrucciones y en la participación de los estudiantes, ¿no? Aquí pueden hacer referencia a lo que veíamos, por ejemplo, en clase, pueden hacer alguna cita de que el cerebro, ¿no? Procesa de forma más rápida información visual, ¿no? Que también podríamos presentar el estímulo auditivo, es decir, dar la orden de manera oral, pero acompañarla de esta secuencia gráfica. No es solamente que el maestro callado le va a presentar la secuencia gráfica al alumno, no. Puede decirle lo que se va a hacer, lo que todos van a hacer en aula, ¿no? Pero también darle esos gráficos, ¿no? Esa secuencia gráfica como estímulo visual. Entonces ahí ustedes pueden tienen que hacer una reflexión breve, ¿ya? Instrucciones, revisar el contenido, seleccionar una actividad sencilla, ¿sí? Sencilla. Por ejemplo, guardar materiales, lavarse las manos, formar una fila, realizar una tarea o participar en una rutina diaria, ¿no? Aquí está. Elabore una secuencia de 3 a 5 pictogramas, ¿sí? No pasen ese número, tampoco hagan una secuencia de 2. Tal vez ya va a ser, por ejemplo, hoy día hubo reunión virtual por el Día del Niño. Los que trabajan con niños tal vez pueden hacer esa práctica, ¿no? De, a ver, en el agasajo del Día del Niño, en el aula, eh, como idea nada más, ¿qué secuencia gráfica le podrían dar a su estudiante? ¿Ya? En el caso del profesor Enrique, que trabaja ya con jóvenes, lo mismo, tal vez tiene un joven que va a necesitar esta secuencia gráfica. Profesor Enrique, ¿qué me decía? ¿Qué hacen sus estudiantes? Por favor, está el profesor Enrique. Creo que ya no. Sí, sí, Está, a mis estudiantes son jóvenes adultos que les enseñamos a costurar. súper. Es como corte y confección, en otras palabras. Exactamente, exactamente. Ay, Desde lo más básico hasta lo más complejo. ya. Pero son adultos jóvenes que no necesariamente algunos hayan estado en la escuela, es decir, Mm, imagínense, algunos difícilmente escriben y leen, ese es algo que es difícil de manejar para mí. ya. Ellos salen con técnico medio. En técnico básico, auxiliar, y en el caso de que tengan bachiller hasta técnico medio. Oh, qué lindo. Muchas gracias. Es como en Sucre, ¿no? Hay el cermeño, por ejemplo. Sí, ya me doy cuenta. Gracias, profesor Enrique. Para hacer una falda, ¿qué se tiene que hacer? Mi abuelita era costurera. Le comento aquí en Sucre. Él era costurera y lo primero que hacía era tomar las medidas. Ese es el primer paso para hacer una falda. Exacto, exacto, licenciada. Y ya, tomar las medidas. Las Luego, medidas, el molde. plasmar patronaje en un papel, en un molde, ¿no? Ujú, Luego trasladar el molde a la tela, ya, realizar el corte, hacer ¿no? las especificaciones ya. y posteriormente armarlo, es decir, hacerlo la costura Es, siguiendo, ¿no? Los necesarios. eso. Primero silvana, ¿no? Viene el cliente, se mide y recién pasa por la máquina. No pasamos directo a la máquina, ¿no? De costurar. Entonces, ahí ya Exacto. hemos dado 5 pasitos, ¿no? Tal vez no encuentra algo específico con hilvanar, no sé, como le digo, tal vez no hay un vector específico para hacer hilvan,
que es muy diferente ya pasar a máquina. Tal vez ahí se puede buscar un vector, ¿no? O sea, una imagen así igual sencilla, que no siempre es pictograma, pero que nos puede ayudar a resolver ese paso, ¿ya? Eso, entonces, gracias, profesor Enrique. Lo mismo, cada uno elige algo corto, puede ser por el Día del Niño, algo para hacer una pintura, una actividad sencilla, para hacer una pintura, para hacer una manualidad, para hacer sumas, cada uno elija, pero una actividad sencilla dentro de la, ¿ya? Aplique el recurso con sus estudiantes en una situación real de aula. Ahora sí, aquí sí es obligatorio que puedan aplicar. En la primera tarea no, era una sugerencia que les hacía, ¿no? Ahora yo sé, la mayoría de ustedes no tiene estudiantes con discapacidad intelectual, pero necesariamente tienen que aplicar esa secuencia, ¿no? Entonces, no es necesario que apliquen obviamente con todo el curso, suficiente con un estudiante aunque no tenga discapacidad intelectual. Nuevamente, ahora sí viene la recomendación. Pueden filmarle que no se vea su rostro, su carita. No se olviden que hay un código niño, niña, adolescente y siempre tenemos que tener cuidado con garantizar el derecho a la intimidad, ¿no? Al cuidado de la identidad de los menores de edad. Por eso cuando se hace incluso una investigación con niños se pide permiso a los papás, ¿no? Ya, entonces ustedes, ahora sí, en esta actividad, sí o sí piden el favor a uno de sus estudiantes para que le ayuden, ¿no? Y a diferencia del anterior, no tienen que hacer un video, sino como dice aquí, tienen que sacar una fotografía. Pueden sacar esa fotografía de su estudiante viendo, ¿no? Que está esa su secuencia impresa que está en la mesita de su estudiante. Y tal vez el que está señalando o puede no estar señalando, simplemente viendo esa secuencia estando sentado tal vez. O tal vez alguien se anima a hacer una secuencia un poquito más grande y pegarla en la pared de su curso y que el estudiante esté bien. Pero por lo menos que sea una secuencia lo pueden hacer así en hoja, perdón, en una hoja tamaño carta de forma horizontal, ¿no? Y eso lo pegan al pupitre de su estudiante, pero que no sea tan, o sea, toda la hoja, ¿no? Si esta es toda la hoja, perdón, tal vez pueden usar en forma horizontal solo la mitad, ¿no? Porque no tiene que ser tampoco una secuencia tan grande que perjudique, ¿no? A los útiles. En el caso del profesor Enrique, que no sé, que esté perjudicando el área de trabajo para cortar, para calcar, no es calcar, copiar el molde, ¿no? Eso, entonces con criterio incluso le pueden poner el masking, ese blanquito para sujetar en las esquinas también, ¿no? Eso, entonces aquí a diferencia de la primera no tienen que hacer un video, simplemente una fotografía, ¿no? Y ya. ¿Qué más? Y redactar una reflexión breve de los resultados obtenidos durante la aplicación del recurso. Aquí es complejo, ¿no? Porque tal vez vamos a seguir con el profesor Enrique, tal vez no le va a dar el tiempo de hacer todo ese proceso de la elaboración de la falda. Entonces, en esa reflexión, por lo menos, hagan una reflexión de la etapa inicial, ¿no? En algunos casos no les va a alcanzar el tiempo para, mm, para hacer toda la actividad. En cambio, si hacen una manualidad, digamos, ¿no? Una manualidad sencilla, posiblemente sí para la reflexión van a tener
el insumo necesario para ver cómo les ha ido en todo el proceso y si se ha logrado el resultado o en qué medida le ha servido a ese estudiante tener esa secuencia gráfica, ¿no? Entonces, se entiende, se va a comprender el tipo de actividad y sobre todo que no todos tienen estudiantes con discapacidad intelectual, pero traten de hacerlo lo mejor posible y que sea una actividad sencillita para poder presentar la secuencia gráfica. En el caso del profesor Enrique puede hacer eso, ¿no? Como veíamos, cómo hacer una falda y, y bueno, tal vez se va a llegar solo a tomar medidas y al trazado, ¿no? En base al molde. Entonces, de manera honesta, hace la reflexión solo hasta esos dos primeros pasos. ¿Ya? Eso, ¿qué más? Están aquí, ¿no? El producto a presentar, documento presentado, será en formato PDF, que incluya la secuencia de los pictogramas elaborados, la evidencia de su aplicación, es decir, la fotografía, esa es la evidencia, y una breve reflexión. Y tienen aquí ustedes también la rúbrica para que ustedes puedan ver qué se les va a evaluar, ¿no? En eso de pertinencia del material, por ejemplo, en la fotografía se tiene que ver que es una buena impresión, que no está arrugado, ¿no? Que son gráficos nítidos. Entonces son esos elementos, la reflexión pedagógica y finalmente tenemos la presentación, ¿no? Entonces este trabajo va a ser mucho más sencillo que el primero, pero igual es muy importante. Eso, y luego ya tenemos la unidad didáctica. No sé si alguien tiene alguna duda con relación a este segundo trabajo o al foro. Ya, no hay dudas. De todas maneras, si hasta el jueves 9 tienen alguna duda, tienen mi número de WhatsApp, me mandan un mensajito, por favor, a WhatsApp, por si tienen alguna duda, a veces en el proceso es que tenemos alguna duda, ¿no? Entonces, tal vez estoy en clases, no les voy a poder responder inmediatamente, pero de seguro ese día les respondo. Ya, muy bien. ¿Hay alguien que no ha estado cuando he llamado lista? ¿Alguien que haya entrado un poquito tarde? No hay nadie. Buenas noches, licenciada, yo. Sí, profesora Silvia, buenas noches. Estén listas, no se preocupe. ¿Alguien más? No, de nada. Buenas noches, Licen. Cintia Lanza. Cintia. Lanza. Muy bien, buenas noches, profesora Cintia, ya estén listos. Muy bien, ¿alguien más que no estaba la primera vez que llamaba? ¿Nadie más? Ya, nadie más. Muy bien, entonces terminaríamos aquí nuestra explicación. De todas formas, yo voy a estar 15 minutitos más por si tal vez alguien se une, a veces se une un poquito tarde. Los demás ya podrían retirarse, agradecerles por su asistencia puntual, por su participación y bueno, desearles que estos trabajos les vayan muy bien. ¿Sí? Voy a estar con muchas ansias de poder revisar sus trabajos. Sé que lo van a hacer muy bien. Que estén muy bien. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias, Lice. Buenas Buenas noches. A ustedes. Buenas noches. A usted, Enrique. Muchas gracias también. Muy buenas noches. Muy bien. Muy bien, entonces, profesora Marina, si no hay dudas, también ya puede salir de la sesión. Cualquier duda Buenas que tenga noches, para la semana voy a estar.
Listen, Sí, una profesora, preguntita. claro. Ahorita estoy revisando, bueno, no, casi no había hecho siempre este trabajito, tablero de comunicación. Por decir que yo tengo mi estudiante que se confunde mucho, ¿no? En la escritura de las letras. Más o menos, ¿cómo me sugiere, por favor, Listen? Ahorita estoy viendo, ya revisando algunos en plataforma, también en Google, así. Ujú. Eso, tienen diferentes imágenes, así. Más o menos, ¿cuál sería, Listen? Por favor. Y ya, gracias, profesora Marina. El tablero de comunicación, de acuerdo a la consigna, no tiene el objetivo de que el estudiante pueda aprender algo, ¿no? O sea, Ujú, el tablero de comunicación no es para enseñarle algún tema en el área de matemáticas, digamos, ¿no? O ya. tiene el objetivo de que él comprenda algún contenido en particular. El tablero de comunicación Ujú, tiene el objetivo, ¿no? De que uno pueda expresar sus emociones, ¿no? Como está en la consigna. Voy a retroceder un poquito. Para ello, ustedes en el tablero de ujú, comunicación podría colocar, a ver, me voy a ir acá, puede colocar así en el buscador, pictograma, Arasac, emociones. Esa puede ser una parte de su tablero de comunicación. No la única, ¿no? Como habíamos visto en el ejemplo del video, ¿no? Ese tablero de comunicación incluso en algunos casos tenía texto. Por ejemplo, como un botón en un recuadro grande sí y en el otro no, de rojo, ¿no? El sí de verde y la palabra no en otro recuadro de color rojito. Entonces, en una parte puede usar, mire, en Arasac tenemos este estilo, ¿no? Así que son de colores, pero también tenemos otros que son así un poco más neutrales, ¿no? De las emociones. Tenemos otros que son así como estos de palitos, también que son más cercanos a los emoticonos de WhatsApp. Entonces en su tablero puede usar eso, ¿no? Emociones, pero no solo emociones. ¿Qué más? En el aula, ¿no? ¿Qué le serviría a usted que es estudiante que no es que no habla, sino que tiene dificultades para expresarse, ¿no? Verbalmente. Entonces, una parte de su tablero de comunicación podría ser eso, ¿no? Que tenga emoción. Otra parte de ese tablero de comunicación tal vez puede poner números, ¿no? Así cuadraditos de color con números. Incluso, a ver, vamos a buscar aquí. Si no hay aquí en vectores puede utilizar. A ver, aquí tenemos números o más que pictograma, puede poner vector, números, incluso animados, ¿no? Mire, le van a salir así. Números muy bonitos que ya es para imprimir y simplemente recortar. Es muy diferente poner estos números, ¿no? A números en blanco y negro, los tradicionales, uno, dos. Estos que parecen como globitos pueden ser más atractivos para el estudiante, ¿no? Cada uno en un cuadradito, ¿no? O si los pone todo junto, pero que esté en un buen espacio para que ellos puedan recortar. Aquí tenemos unos con motivos de dinosaurio, por ejemplo, pero es recomendable no poner mucho, o sea, figuras con mucho detalle en los tableros de comunicación. Que sí sean atractivas, como estos, por ejemplo. Miren, no son los números convencionales, que sean atractivos, pero no, que no, estos, por ejemplo, no son recomendables porque tienen mucho detalle, ¿no? A simple golpe de vista, estos pueden generar hasta una confusión o no verlos no identificarlos rápidamente, a diferencia de estos, ¿no? Entonces,
o estos, ¿no? Que son más formales. Entonces, eso. Puede poner en su tablero de comunicación, profesora Marina, emociones, tal vez números, solamente así, números del 1 al 9 y el 0. Y en el aula, ¿qué necesita usted que el estudiante se comunique en el aula? Ahí va a ser su experiencia como maestros, ¿no? Por eso yo les ponía de ejemplo el ir al baño. Tal vez le da vergüenza decir y además de su vergüenza, no habla mucho regularmente. Entonces, antes de decirle a usted puede ir al baño, tal vez se va a orinar ese alumno en su asiento, ¿no? Entonces, para eso, algo que le podría ayudar a manifestar esa necesidad de ir a orinar es un dibujo de un inodoro. Eso, entonces usted tiene que ver como maestra qué le serviría que tenga ese tablero, como está en la consigna del texto, para que ese estudiante pueda expresar sus emociones, sus pensamientos y sus necesidades. No es tanto para que comprenda algún tema en específico. ¿Sí? No sé si ahora ya está un poquito más claro. Sí, Licen, entendí. Entonces, ya voy a ir viendo, pero puedo utilizar también en cuanto a letras, a lo que me indica. Ya me estoy dando cuenta con algunas imágenes, letras. Sí, Sí, Licen. pero que no, o sea, es muy distinto esto. Coge esto más tierra, ahorita se va a cortar. Mire, es muy distinto poner pictograma, parque. Ahorita van a ver un pictograma de parque, que es este. O sea, mire, no tiene muchos, o sea, es uno de los pictogramas que tiene más estímulos, pero aún así no es tan cargado como simplemente poner parque, ¿no? Entonces, a ver, compare ese pictograma con este, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene mucho estilo. En los tableros tenemos que poner imágenes simples, no cargadas, ¿no? Entonces, esa es la riqueza del pictograma. Les reitero, esto que está aquí más grandecito a la derecha no es recomendable, a diferencia de un pictograma de parque, que es esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, vaya viendo, hágase una lista de qué tendría que tener eh, su tablero de comunicación. Y en Arasac, lo que les decía, tienen que explorar porque ahí tienen más de 5.000 pictogramas, tienen harto pictograma, ¿no? Entonces ahí está por categorías. Ya. Muy bien. Gracias, profesora Marina. ¿Alguien más tiene alguna duda? Nadie. Ya nos queda un minutito nada más. A ver quiénes estamos. Vamos a ver. Ya estamos solamente profesora Carla Achillo y la profesora Marina. Muy bien, entonces agradecerles a las dos por haberse quedado hasta el final. Cualquier duda por inbox, por favor, también estoy a su predisposición para responder alguna duda que pudieran tener. Muy buenas noches. Gracias, Licen. Buenas noches. Un Gracias, abrazo. Licen. Buenas noches, profesora María. Hasta luego, Lice, gracias. Hasta luego, profesora.